Ya empezamos entonces con la presentación. Un poco la planificación de la charla tiene que ver con repasar algunas generalidades con la epidemiología a nivel mundial, local, repasar un poco lo que tiene que ver con la definición de un caso sospechoso, qué significa para nosotros hablar de un caso sospechoso, cuál es el protocolo de manejo de un paciente que se confirma, cómo identificamos los contactos, cuáles son en principio algunos modelos de reapertura, repasar algunas medidas que, digamos, tienen eficacia y otras que no tienen tanta eficacia, y las potenciales soluciones para lo que es la pandemia. Bueno, como todos ustedes saben, esto es un sitio, digamos, que es la Johns Hopkins de Estados Unidos, en donde podemos ver día a día cómo va desarrollándose la pandemia y el número total de casos. Esto fíjense que es del día 2 de junio, y teníamos 6.300.000 casos, hoy posiblemente ya estemos cerca de los 6,5 millones o 6.700.000 casos, con un total de 380.000 muertes, y digamos, lo que pueden ver abajo, digamos, a la izquierda, también tiene que ver con la cantidad de países que están afectados, que son un total de 188. En esta gráfica lo que quise demostrar es un poco cómo es la epidemiología local. Sabemos que en Argentina, hasta el día 2 de junio, había aproximadamente 17.000 casos. Hoy, teniendo más o menos de 1.000 casos reportados diariamente, posiblemente esta cifra esté más cercana a los 20.000, con un total de muertes de 560, lo que da una letalidad del 3,2%, en el cual prácticamente es igual la afectación del sexo femenino y masculino. Y se han realizado hasta el momento, digamos, de la pandemia, desde que empezó el día 0, 167.000 test aproximadamente, lo cual da una relación de 3.700 muestras por cada millón de habitantes, y sabemos que esta pandemia se desarrolla fundamentalmente en Cabo y en AMBA, aunque también podemos llegar a tener casos esporádicos en algunas provincias. Lo más importante de saber con este gráfico es tratar de demostrar que, si bien esto es una enfermedad que inicialmente se empezó a desarrollar por casos importados de gente que provenía de lugares donde la enfermedad era mucho más prevalente, hoy en Argentina la principal causa de adquirir esta enfermedad tiene que ver con considerarse un contacto estrecho. Después vamos a ver qué significa ser un contacto estrecho. En segundo término, sabemos que el 35% de todos los casos nuevos tienen que ver con la posibilidad de adquirirlo en la comunidad. Hay un 15% que están en estudio y mínimamente son el 6% de los casos importados en este momento. En términos, digamos, de cuáles son las zonas más afectadas, me parece que este mapa claramente demuestra que el gran problema lo tiene Cava y AMBA, con el 85% de todos los casos a nivel nacional. Si bien se están reportando en las últimas semanas algunos casos en Chaco y algunos casos también en Río Negro, este tipo de transmisión nosotros lo llamamos en conglomerados o en clúster. No hay, digamos, demostrada claramente que fuera una adquisición comunitaria. Pero ¿por qué hablamos de esta enfermedad? Si hay otras enfermedades virales que tienen mayor mortalidad. Digamos, si nosotros la comparamos con otras enfermedades virales que se desarrollaron en los últimos 50 años, esta no es la enfermedad que mayor mortalidad tiene. Lo más importante tiene que ver con la forma de transmisión, que tenemos, digamos, dos formas de transmisión fundamentalmente, que es por el aire, digamos, por las macrogotas que se generan cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos y tienen impacto directo sobre la otra persona, o indirectamente cuando se toma contacto con alguna superficie que queda contaminada cuando uno habla, estornuda o cuando tose. De ahí van a venir, digamos, las medidas que tienen demostración de poder cortar esta cadena epidemiológica, que es el tema del distanciamiento, digamos, porque una macrogota sabemos que más allá de 1 metro no puede llegar, y que tiene que ver con la higiene de los lugares, y que tiene que ver con el uso del tapabocas o de los barbijos, ¿sí? Si bien se ha demostrado que el virus se ha aislado en otras sustancias biológicas, como puede ser la materia fecal, no está demostrado que verdaderamente la vía de transmisión fecal oral sea una vía comúnmente de adquisición de esta enfermedad. En este gráfico lo que les quiero mostrar es que hay enfermedades que son mucho más contagiosas, como es el sarampión, pero que tienen menos mortalidad, y digamos, esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos el R0, que es la posibilidad de transmitir la enfermedad a otra persona. El R0 natural de esta enfermedad es igual a 4, y esto significa que una persona puede afectar a 4 personas
cuando está enferma por esta enfermedad. Y, digamos, cuando uno toma distintas medidas, que es lo que se ve a la derecha de esta diapositiva, este R0 es dinámico, va a empezar a modificarse. Si yo tengo aislamiento social preventivo obligatorio, si yo tengo distanciamiento social, si yo utilizo tapabocas, si yo incluyo lo que es el hábito de lavado de manos en la comunidad, este R0 va a pasar a ser un R2 o un R1,5 o un R1, y esto significa que voy a pasar a afectar a una sola persona, a 2 personas, y así sucesivamente. Cuando el R0 es por debajo de 1, yo tengo demostrado que tengo menor riesgo de tener transmisión comunitaria y posibilidades de tener control de la epidemia, como ocurrió en algunos países de Oriente. Bien, pasado todo lo que es esta introducción, yo creo que es muy importante determinar qué hacemos cuando una persona tiene síntomas durante la jornada laboral. Si la fiebre, digamos, si la persona tiene síntomas respiratorios o fiebre, debe consultar rápidamente un sistema de salud, ¿tá? Se debe realizar también lo que es una evaluación muy sensible al ingreso del trabajo, digamos, en la medida de lo posible, digamos, cuando uno tiene una empresa o tiene una institución y puede hacer una pesquisa de la temperatura, es un síntoma muy sensible que me va a permitir poder determinar si la persona tiene fiebre o febrícula, digamos, que no ingrese para tener y salvaguardar el resto de la gente que está trabajando. Y esa persona, si tuviera algún síntoma más, debe ser evaluada, digamos, en un sistema de salud. Si la persona tiene síntomas durante la jornada laboral, tiene que avisar directamente a su supervisor y debe, digamos, quedar fuera de lo que es la jornada laboral y consultar inmediatamente un sistema de guardia. Si la persona, digamos, en el sistema cumple con una definición de caso sospechoso, que ahora, digamos, vamos a ver qué es un caso sospechoso, debe estudiarse con una técnica directa de determinación de PCR para poder confirmar o descartar que tuvieron coronavirus. Si una persona, digamos, debe retornar al trabajo, va a depender del resultado del coronavirus, si fuera un caso sospechoso, para retornar más rápidamente o más lentamente a su actividad laboral, ¿sí? Las personas que tienen un test positivo de COVID deben cumplir un aislamiento según lo que es el protocolo. Entonces, hay distintas definiciones de caso sospechoso. Esta es una definición de la provincia de Buenos Aires y que se comparte con el Ministerio de Salud de Nación, pero en las distintas provincias pueden haber protocolos diferentes, pero groseramente lo que buscan y pesquisan es personas que tengan síntomas respiratorios y fiebre, o que tengan contacto, digamos, con algún caso confirmado, o que hayan cuidado, digamos, algún caso confirmado, y también agrega en aquellas áreas donde haya circulación comunitaria. Y las áreas de circulación comunitaria son las que les mostré en el mapa anteriormente, que es Cava y AMBA fundamentalmente. Después sabemos que esto es una enfermedad que se transmite más fácilmente en lugares cerrados. Entonces, el personal de salud, o los residentes de instituciones cerradas o de internación prolongada como los geriátricos, o, digamos, el personal esencial como las fuerzas de policía, o, digamos, aquellos lugares donde es más difícil mantener el distanciamiento social, son gente más vulnerable y tenemos que tener un criterio más sensible para estudiar. Por otro lado, aquellas personas que tienen neumonías con criterio de internación, en lugares donde no hay circulación comunitaria, o neumonías comunes en lugares donde hay circulación comunitaria, deben estudiarse. Por otro lado, también, digamos, se debe estudiar cualquier persona que desarrolle síntomas, si fuera un contacto estrecho, o, por último, digamos, hay algunos síntomas que son muy sugerentes de esta enfermedad, como es la anosmia y la digeusia, que son alteraciones en el olfato y en el gusto. Bien, frente a un paciente, digamos, que cumple con estos criterios, uno debe hacer un test de PCR. Si el test de PCR es positivo, confirma al paciente. Si el test de PCR es negativo, en la gran mayoría de los casos descarta que esto fuera, digamos, un COVID, pero si el paciente, digamos, es un paciente grave y tiene que internarse y la sospecha sigue siendo muy alta, puede volver a repetirse este test de PCR. Ahora bien, yo tengo en mi ámbito laboral, encuentro que una de las personas que trabajan en mi empresa, en mi trabajo, tiene un test de COVID positivo. ¿Qué hago? Fundamentalmente lo primero que uno tiene que hacer es mantener, digamos, al tanto a la máxima autoridad sanitaria, que por lo general es una situación que se da automáticamente
porque los laboratorios que realizan el test de PCR deben cargar los datos a una base común que es el SISA, que es el Sistema Integral de Salud de Argentina, que automáticamente avisa a la autoridad sanitaria. Y en el caso, digamos, particular de la empresa, lo que se debe hacer es tratar de pesquisar lo que se llama un contacto estrecho. El contacto estrecho se define como aquella persona que estuvo en contacto por más de 15 minutos y, digamos, si no pudo guardar esa distancia de 2 metros con el caso índice, ¿sí? Fundamentalmente, el contacto estrecho lo que se debe hacer es hacerle una cuarentena durante 14 días. Y después podemos, digamos, discutir si es necesario a esa persona que durante 14 días estuvo asintomático, la podemos incluir de vuelta a su jornada laboral o hay que hacerle un test de PCR para introducirlo a su trabajo más tranquilamente. Recuerden también que es importante que esa persona que queda en cuarentena debe quedar también con una alarma muy importante de si desarrolla síntomas, porque si durante la cuarentena un contacto estrecho desarrolla síntomas, pasa a ser lo que se llama un caso sospechoso. Y ese caso sospechoso hay que estudiarlo. Hay alguna particularidad que tiene que ver con distintos tipos de trabajos o distintos tipos de contactos estrechos que puede tener que ver con la posibilidad de trabajar en un barco o haber tenido contacto estrecho en un colectivo o en un avión. Que no voy a hacer, digamos, esa salvedad en este momento. Después, si quieren, lo podemos discutir. Como medidas, digamos, importantes, las medidas que siempre repasamos tienen que ver con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con la toalé, digamos, al toser, y con las medidas, digamos, de higiene ambiental, que, digamos, sabemos que si bien puede encontrarse, digamos, el virus sobre las superficies inanimadas, no es la principal medida, y acá podemos encontrar, digamos, un reporte de la OMS, donde demuestra que si bien la PCR es positiva, no desarrolla COVID. Significa que no sería un virus viable. Bien, hay otras medidas que claramente no tienen beneficio y que posiblemente puedan llegar a ser contraproducentes para las personas y que tienen que ver con el uso de las cabinas sanitizantes o túneles de desinfección. Que por un lado, el Ministerio de Salud lo pone, digamos, como una de sus normas, no cuenta con evidencia científica que demuestre eficacia y seguridad en la aplicación sobre las personas, con el fin de contaminar, digamos, por COVID-19, y por otro lado un montón de sociedades que tienen que ver con, por ejemplo, la Asociación Toxicológica Argentina, recomienda la no utilización de este tipo de dispositivos. Si bien, digamos, puede parecer que sirven, pueden ser tóxicas para las personas que lo reciben. Bien, frente a todo este problema, digamos, también tenemos un gran problema que tiene que ver con el tema de la reapertura de las empresas y de la actividad comercial. Y para esto, la OIT, en el mes de mayo, ya sacó una guía práctica para lo que es el retorno al trabajo, en el que define 10 puntos en el cual deberían trabajar los distintos sectores como para poder reintroducir la actividad laboral de una manera segura, ¿sí? Son principios que están bien establecidos y que se basan fundamentalmente en medidas preventivas y que van a proporcionar, digamos, una orientación tanto a los empleadores como a los trabajadores y sus representantes para un retorno seguro al trabajo, ¿sí? Y estos 10 puntos que los vamos a repasar tienen que ver con medidas que son universales, no son medidas sacadas de otro planeta o medidas difíciles de implementar en la actividad cotidiana nuestra. Que es formar un equipo, digamos, y que en forma conjunta planificar y organizar el regreso al trabajo, decidir cuándo abrir, cuándo regresar y cómo regresar, adoptar, digamos, una ingeniería y medidas organizativas y administrativas, desinfectar y limpiar en los lugares regularmente, promover la higiene personal, proporcionar un equipo de protección personal e informar a los trabajadores sobre el correcto uso, vigilar la salud de los trabajadores, considerar cuáles son los peligros, incluidos los peligros psicosociales, revisar los planes de preparación de emergencia y, por último, revisar y actualizar las medidas preventivas y de control como la situación cómo vaya evolucionando. Esto es unos requisitos que hizo, digamos, el gobierno de Singapur sobre la reapertura segura de los comercios
comercios y de la actividad, en los lugares del trabajo. Y son básicamente 7 puntos que son bastante comunes y bastante fáciles de implementar, y que me parece que es un buen ejemplo que podemos utilizar para de a poco ir pudiendo adoptar para poder tornar nuestra actividad laboral en una actividad segura y que funcione. Y que fundamentalmente se basa en tener un sistema en el cual uno pueda tener inspecciones o poder constatar que verdaderamente la gente cumple con las medidas, tratar de estimular en la medida que se pueda el trabajo, digamos, a distancia, reducir lo que tiene que ver la interacción física de los trabajadores, en el caso de que hubiera plantas, realizar equipos, tratar de evitar que la gente se superponga en horarios, tratar de mantener la distancia social, tratar de evitar lo que es el contacto físico cuando se juntan en lugares en común, como por ejemplo, si hay un área de descanso, que esté determinada la capacidad de esa área de descanso de acuerdo al espacio que hay. Si antes se utilizaban 6 sillas, que se utilicen 3 sillas. Poder también tener la posibilidad de traquear cuánta gente estuvo reunida en un determinado espacio para poder después poder evaluar quién fue un contacto estrecho si hubiera un caso confirmado. Utilizar máscaras y también estimular lo que es la higiene personal, mantener limpios los lugares y, por otro lado, también hacer protocolos de implementación de salud en los lugares de trabajo. Ya en Argentina, digamos, esto ya es información de ámbito público. El 11 de mayo se publicó, digamos, en el diario Ámbito cómo son los protocolos de seguridad en las distintas industrias, y fíjense que un montón de cámaras y de industrias ya han desarrollado sus protocolos, y estos protocolos tienen un núcleo en común y que se basa en esto que estuvimos charlando recién, en la higiene, en la protección personal, en pesquisar rápidamente a aquella persona que estuviera enferma o con síntomas, y básicamente cuando uno revisa estos protocolos, tienen estos denominadores en común. Posiblemente alguno, de acuerdo a la actividad, pueda tener alguna arista diferente. Por último, quiero demostrar también qué hacen las empresas cuando detectan casos positivos. Este también es un artículo periodístico que salió en El Cronista hace muy pocos días, en el cual señala que se desarrollan los protocolos, que se activa el protocolo, que se aísla al caso positivo, que se detectan los casos contactos estrechos, pero lamentablemente cuando uno lee el artículo dice que se cierran las sucursales de un determinado cadena de supermercados. Yo creo que esto es un error, que cuando uno realiza una reapertura y realiza los protocolos tienen que ser seguros para poder también darle continuidad al trabajo. Entonces, si uno pesquisa los contactos estrechos y puede determinar quiénes fueron los contactos, uno podría tener de manera segura la continuidad laboral. Por último, y ya no los engaño más, esto sí que es lo último, son las últimas 2 diapositivas, esto tiene que ver con cómo salimos de todo esto. Y salir de todo esto tiene que ver con la posibilidad de desarrollar inmunidad. La posibilidad de desarrollar la inmunidad es por 2 maneras diferentes. Uno es por la exposición al virus y la segunda tiene que ver con vacunas. Para saber, digamos, cuán expuestos estuvimos, yo les traje esta placa en la cual demuestra que en los lugares donde se desarrolló esto como epicentro, ni siquiera llegamos al 20% de inmunidad. Todavía nos falta mucho. Y ha muerto mucha gente. Entonces, todavía relajar las medidas en forma extrema, con el hecho de no usar máscaras o no tener distanciamiento social, es una medida bastante peligrosa. Y, en lo que respecta a las vacunas, todavía estamos bastante lejos. Si bien hay muchos proyectos, todavía estamos en una fase de investigación y nos falta mucho, y posiblemente durante todo este año calendario no tengamos una respuesta en vacunas, y recién el año que viene vamos a tener alguna respuesta tal vez eficaz para, tener una vacuna que sea segura, que sea eficaz y que también pueda desarrollarse en forma masiva. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes, y dejo abierto después para las preguntas que posiblemente las hagamos al final, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias.
Ahora vamos a continuar con la presentación de Darío Sócrates sobre los protocolos en el momento de la pandemia. Él ha tenido una buena experiencia, una gran experiencia en la parte de la pesca para abrir los trabajos en la industria pesquera, así que vamos a conocer un poco su experiencia. Después haré la presentación de los test y finalmente dejaremos abierto para las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por habernos dado esta oportunidad de contarles algunos casos y la conclusión del principio sería, si hubiésemos tenido este tipo de charlas como la del doctor de recién, hubiera sido un poco más fácil el armado de los protocolos, porque fuimos caminando un poco a ciegas, pero bueno, nada, creo que en definitiva terminamos saliendo más o menos para el lado que se planteaba recién. Yo les voy a comentar una charla muy cortita. Tengo 2 diapos con contenidos generales de cosas que tienen los protocolos. Otras 2 diapos con un ejemplo de protocolo que nosotros hicimos para los barcos pesqueros. Una diapo más que habla de un caso específico que tuvimos que hacer con la municipalidad para el ingreso de tripulantes de otras ciudades a Mar del Plata. Y por último, una serie de conclusiones que bueno, que no hacen más que agregarle un poco de esto que se venía hablando recién. Respecto de las características generales, yo les diría que ya a esta altura de la situación, después de tantos días atravesando esta pandemia, prácticamente todas las actividades tienen protocolos fijados y establecidos, y si no, por analogía bastante sencilla y bastante fácil de llevar a la práctica, se podrán establecer aquellos que puedan estar faltando, pero en definitiva, las características generales son más o menos en todas las mismas, teniendo en cuenta estas situaciones particulares de recomendaciones, traslados, el acceso del personal, los hábitos y demás. Yo creo que el esfuerzo fundamental en este tipo de cuestiones, sobre todo en aquellos que tienen que ver con ingreso de personal a una planta de procesamiento o de un lugar de trabajo cerrado, es el tema del control de acceso. Creo que es fundamental que las empresas establezcan un verdadero control y seguimiento del estado de salud clínico, en principio, de las personas que entran a trabajar, porque allí es donde efectivamente se van a poder determinar algunos síntomas que nos permitan dar continuidad en el procedimiento que ya creo que la mayoría de los ciudadanos somos prácticamente especialistas en determinar el tema de la fiebre, la tos, los problemas respiratorios, agregando la pérdida de olfato y de gusto y algunas otras cuestiones que creo que todos tenemos ya bastante claro. Yo creo que la segunda condición clave que tiene que ver esto es, como bien decía el doctor recién, cómo actuar frente a una situación de un caso sospechoso, es decir, aquella persona que pueda llegar a desarrollar síntomas dentro del lugar de trabajo. Creo que es pero muy importante establecer lugares de aislamiento dentro de las plantas para poder hacer una separación inmediata de la persona. Obviamente dar comunicación a las autoridades sanitarias, pero básicamente, al menos de parte de la empresa, yo les recuerdo, soy gerente de una cámara empresaria, es darle la debida importancia a este tipo de situaciones, es decir, ese lugar aislado tiene que ser efectivamente armado para que pueda contener situaciones de este tipo. Los elementos de protección personal que deben estar dentro de ese lugar de aislamiento tienen que ser los que sanitariamente se establezcan y tienen que darse todos los pasos de aviso a las autoridades que corresponden, pero por sobre todas las cosas, y que yo creo que es muy importante, que es el tema de la contención social de la gente, es hacer un seguimiento estrecho de lo que vaya pasando, tanto de la persona, que puede ser un caso sospechoso, como
de aquellos contactos estrechos que se vayan dando con esa persona. Es decir, aquellos que estuvieron muy cerca del trabajador tengan un seguimiento en sus hogares respecto de cuál es el estado de situación para que la gente entienda que la empresa está debidamente comprometida con el cuidado de sus trabajadores y no como cuestión demagógica, digamos, sino como una cuestión cierta y real. Creo que es muy, pero muy importante el tema de los cambios de hábitos que tenemos que tener. Yo, y lo comentábamos recién fuera de línea antes de comenzar esta charla, al principio fue muy difícil usar el cinturón de seguridad. Hoy prácticamente no existe una persona que no se ponga automáticamente el cinturón de seguridad cuando se sube a un auto. Algunos fueron por multas, otros fueron porque el vehículo avisa que esto está ocurriendo, otros porque fueron tomando conciencia, pero en definitiva todos utilizamos el cinturón de seguridad. Creo que estamos frente a una situación que nos va a hacer tener algunos cambios de hábitos respecto de cómo movernos, de cómo mantener distancia, de cómo no compartir algunas cuestiones, al menos por un largo tiempo, hasta que esta enfermedad se conozca un poco mejor, que exista el tema de la vacuna y exista un método para poder tratarla. Así que yo creo que es fundamental la situación que tenemos que tener respecto a los nuevos hábitos. Voy a ir al caso concreto que es el que me tocó atravesar. La actividad pesquera fue determinada como actividad esencial al principio de la determinación del aislamiento, es decir, que nuestra actividad tenía que llevarse adelante, había que desarrollarla, y en tal sentido, obviamente que nos encontramos con algunos inconvenientes frente a cómo llevar a la práctica en el marco de esta situación que era muy rara y bastante, sonaba como peligrosa al principio, poder generar algún espacio de confianza para que la gente siga trabajando. Nosotros tuvimos muchos inconvenientes. La actividad pesquera es, si no la única actividad económica en la Argentina, una de las muy pocas en donde prácticamente todo está reglamentado por el Estado. El Estado nacional, el Estado provincial, es decir, desde cuánto pescado se puede pescar, a dónde se puede pescar, con qué tipo de embarcaciones se puede pescar, con cuánta gente arriba de cada buque, llevando adelante cuál arte de pesca, cuántos lugares podemos trabajar, en qué horario del día y demás. El hecho de que las oficinas públicas, de quienes dependemos muy fuertemente, hayan reducido fuertemente también la cantidad de personal, nos hizo que sea uno de los primeros inconvenientes que tuviésemos. No había manera de que ingresaran los talleres mecánicos para hacer las reparaciones habituales que se hacen en las embarcaciones antes de zarpar, porque no estaban los protocolos, porque Prefectura no lo autorizaba, con lo cual las trabas fueron muchas. Pesca Nación, Subsecretaría de Pesca de Provincia, el SENASA, todos organismos públicos que primero tuvieron una reducción de personal en lo que fuera la atención de esta actividad altamente reglamentada. El tema de que era una cuestión novedosa porque ninguno sabíamos cómo teníamos que manejarnos en estas cuestiones, que no sabíamos si la autoridad sanitaria era la Secretaría de Salud del municipio, o era el SAME, o era, no sabíamos bien quién. Tuvimos que ir avanzando, como les decía al principio, en estos pasos un poco a tientas, un poco a oscuras, pero básicamente con la mayor voluntad posible para poder hacerlo. Y obviamente teníamos que trabajar con el temor de la gente. Si la gente tenía miedo de tener acercamientos con otros trabajadores, tenía miedo de gente que venía de otras ciudades porque no se sabía. Al principio los intendentes atinaron a cerrar las fronteras de las ciudades para evitar el contagio con gente que viniera de otros lugares de mayor circulación de la enfermedad. Así que con todas estas cuestiones tuvimos que llevarnos adelante. Ahí ustedes tienen algunas de las cuestiones que fuimos contemplando en este protocolo. El último de ellos es uno que es bastante de consumo interno, que es
la limitación del plazo de zarpe, nosotros tenemos una normativa por convenio colectivo de trabajo que establece que si por alguna razón ajena a la tripulación la zarpada se demora más de 2 horas y media del horario efectivo que fue convocado para salir, los tripulantes tienen derecho a volver a su casa y hay que esperar un plazo de 24 horas para poder volver a dar horario de salida. Bueno, esto en una discusión, yo les diría que muy franca y muy honesta con la gente de los gremios, pudimos dejarlo de lado porque en definitiva los plazos iban a cambiar sustancialmente hasta tanto tuviéramos, desde cargar combustible, hacer víveres, todo lo que una embarcación significa, fue una cosa que realmente hubo que compatibilizar autoridades y situaciones que fueron bastante complejas. Nosotros hicimos una primera versión el 18 de marzo. Si ustedes recuerdan bien, el 19 de marzo el presidente dictó el aislamiento obligatorio. Nosotros el 18 estábamos reunidos con la gente de los gremios y en el Ministerio de Trabajo hicimos el primer texto de protocolo que el día 19 nos agarró en Buenos Aires intentando homologarlo en el Ministerio de Trabajo y la verdad que no tuvimos oportunidad de hacerlo y recién tuvimos la primera versión acordada allá por el 26 de marzo. Desde ese momento empezamos a trabajar con el compromiso de generar una comisión permanente de seguimiento de estas situaciones. Tuvimos un caso emblemático que fue el caso del Siroco, que fueron los primeros casos con síntomas que tuvimos, incluso con algunos hisopados positivos, que gracias a Dios y rápidamente la gente se fue recuperando y ya están todos obviamente fuera de cualquier inconveniente. Y a partir de ahí hicimos esa modificación del 22 de abril, en donde incorporamos 2 cuestiones fundamentales. La primera de ellas para la flota fresquera, es decir, aquella que trae el pescado entero y que hace viajes más cortos, de incorporar en el análisis clínico el tema de la pérdida de olfato y el gusto, y el hecho de hacer un nuevo control clínico en la vuelta a puerto. El control se hacía cuando zarpaban, ahora estábamos haciendo, a partir de ese momento también se hace un control de las situaciones, de los signos vitales de las personas a la vuelta de cada viaje. Y en el caso de la flota congeladora, la incorporación altamente recomendable de la realización de hisopados para tener una herramienta más. Y obviamente hicimos un acuerdo con los gremios de seguir trabajando de manera permanente en lo que fueron las revisiones de todas estas situaciones. Que yo creo que es la parte más importante de este último proceso, es decir, que estamos en permanente contacto para poder seguir evaluando los cambios que haya que hacer al protocolo que nosotros tenemos. Después de este caso que les decía, de esta embarcación que tuvo inconvenientes, la flota congeladora sobre todo tiene una historia de embarcar tripulantes de otras ciudades, que voy a perder 3 segundos en comentarles cuál es el motivo. Todo el mundo dice que en una ciudad como Mar del Plata, que es cabeza en los rankings de desempleo en la Argentina, ¿por qué tomamos gente de otras, o por qué se toma para este tipo de trabajo gente de otras ciudades? Lo cierto es que al principio, cuando las embarcaciones que hacen viajes más largos, les recuerdo que la flota congeladora tiene viajes que andan en muchos casos al orden de los 30, 40 días, cuando recién aparecieron los primeros barcos congeladores, estamos hablando de 30, 35 años atrás, realmente las tripulaciones marplatenses no lo vieron de muy buen grado embarcarse en viajes tan largos. Realmente ellos tenían un trabajo muy, muy fuerte en lo que era la flota de altura, pero de viaje del orden de la semana, o 10 días, y realmente se nos complicó mucho, con lo cual, o se les complicó a los actores pesqueros de esa época mucho el tema de conformar las tripulaciones, y lo que se hizo fue salir a buscar por toda la Argentina
gente que estuviese en condiciones y que tuviese antecedentes de tener este tipo de viajes. Después de 30 a 35 años, ese personal de otras ciudades, de otras provincias en muchos casos, hoy son personal efectivo de muchos años de antigüedad en las empresas, con lo cual es el trabajo de ellos y todos aquellos que tienen gente de muchos años de empleo saben que no es muy sencillo decirle que no se los va a embarcar más porque se pretende cambiar. No obstante eso, con las nuevas generaciones de marplatenses y con las autoridades gremiales, estamos empezando a trabajar para empezar a cambiar esta situación, que los recambios y los relevos se vayan dando con personal local, para poder ayudar a este tipo de cuestión. Por un lado el tema del desempleo y por otro lado algo que descubrimos aquí, que es que muchos de esos tripulantes vienen de zonas de alta circulación de virus, con lo cual ante el cierre de la frontera tuvimos que sentarnos con la gente de la municipalidad para tratar de establecer un protocolo de ingreso de gente, en el caso nuestro de tripulantes, sabemos que se está utilizando para gente de otros rubros en este momento, hacer un protocolo de actuación para este tipo de casos de gente que viene de otras ciudades. Eso incluye la realización de hisopados y controles previos, que bueno, que creo que por ahora vienen dando buen resultado y iremos viendo a medida que el tiempo transcurra si existe la necesidad de establecer cambios. Y por último, era mi objetivo que esto no sea muy largo, algunas conclusiones que me parece que valen la pena establecer. Recomendación, esto hay que hacerlo en serio, digamos. Establecer un protocolo hay que hacerlo con la seriedad que el caso merece, pero no de discurso, digamos. Con la seriedad de el compromiso de que todas las partes tienen que poner todo lo que tengan para poner para que esto funcione, para que la gente no se enferme, para que las actividades se sigan desarrollando. Yo les decía que la nuestra fue declarada actividad esencial muchas veces, y por situaciones diferentes, un poco en broma, pero un poco en serio, decíamos que le íbamos a pedir al presidente que nos saque de ser actividad esencial, porque realmente los inconvenientes que teníamos para poder llevar la actividad a la práctica eran muchos, de los más variados, y de que todo el mundo decía que lo hacía para proteger a la gente. Nosotros también queríamos proteger a la gente, pero nosotros necesitábamos trabajar, primero porque la actividad había sido decretada esencial, con lo cual había que trabajar, pero en segundo lugar porque la actividad económica no se podía detener. Nosotros decimos en los lugares comunes, en donde estamos con gente con la que tenemos confianza, que nosotros entendemos que Mar del Plata tiene prácticamente un tercio de la ciudad que se maneja con dinero que tiene olor a pescado, con lo cual creemos que la actividad pesquera es una actividad muy importante para la economía de la ciudad y era nuestra responsabilidad llevarla adelante. Así que había que poner toda la seriedad del caso para que esta cosa funcione. En la mesa de trabajo para la definición de protocolos, y como les decía al principio, nadie puede decir que no están dadas las bases para que se pueda hacer un protocolo de cualquier cosa y de todas las cosas. Hay que sentar a todos los involucrados en la mesa para poder establecer un acuerdo de garantías para que la gente se sienta contenida para ir a trabajar. Esto incluye a los sindicatos, esto incluye a las cámaras empresarias, esto incluye a las autoridades gubernamentales, las autoridades sanitarias, las autoridades políticas, porque todos tienen que estar convencidos de que la actividad se tiene que llevar a la práctica y para que eso ocurra, todos tienen que estar de acuerdo y convencidos que lo que se establezca es lo que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer. Convengamos que si todos quisiéramos tener la garantía absoluta de que nadie se va a contagiar, realmente creo que serían muy pocas las actividades que pudiéramos llevar adelante. Y si son muy pocas esas actividades, los inconvenientes van a ser muchos y muy grandes. Y por último, creo que hay que ponerle mucho hincapié al tema de la difusión interna. La gente tiene que entender qué es lo que está pasando, se tiene que comprometer con la situación y básicamente una cuestión de flexibilidad para poder ir modificando. Nadie inicia una actividad económica, en este caso productiva,
para agredir o para matar gente, digamos. La actividad económica se hace porque hay que hacerla, hay que ponerle todo el esfuerzo necesario para que la gente esté tranquila y que podamos llevarlo adelante de la mejor manera, sabiendo que es lo mejor que se puede hacer, porque si todos esperamos el resultado absoluto de garantía, va a ser imposible de cumplir. Así que nada, de mi parte muchas gracias y también quedo a disposición para el final. Bueno, ahora vamos a continuar con la última presentación. Los testeos, cuándo, cómo y por qué, creo que hay mucha confusión sobre la problemática de los test, cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles son útiles en qué momento y en qué situaciones aplicarlo. Entonces vamos a tratar de traer un poquito de luz sobre esta problemática, aunque es muy compleja explicarla a fondo, pero por lo menos intentaré hacer una breve descripción de cómo podemos encararlo. Hoy la pandemia la podríamos describir como un incendio de un bosque y para evitar que el incendio se propague hay que ir a captar esos pequeños focos y apagarlos antes de que se propaguen. Una vez que se propagan y el bosque ya está incendiado, ya es muy difícil mantenerlo en línea. Entonces tenemos que cuidarnos con mucho detalle para tratar de ir detectando estos pequeños focos. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Para eso yo quisiera traer el modelo a referencia al modelo de Corea del Sur. Corea del Sur es un país que tuvo dos pandemias anteriores, la del MERS y la del SARS-1, y aprendieron mucho de cómo manejar esto. Y lo primero que se dieron cuenta, porque la vez anterior se habían equivocado, la vez anterior le habían querido manejar sin que la gente se enterara mucho, y esta vez lo primero que cambiaron fue educar a la gente, enseñarle lo que estaba pasando, empoderar a la gente e involucrar a la comunidad. Todo esto que voy diciendo, uno tendría que pensarlo también para una empresa, para una fábrica, porque creo que funciona exactamente igual para una pequeña empresa que como funcionó para un país. Entonces la educación es clave, darle a la gente poder para que sepa lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, y que se involucre en sí, en cada uno ser custodio de cuidar y de cuidarse uno mismo y de cuidar a los demás. Este punto es clave porque si no todo el resto no alcanza para frenar un contagio masivo. El desarrollo del sistema de testeos masivos en forma innovadora, masivos, cuando decimos masivos hay que aclarar que no es a todo el mundo, sino es específicamente a aquella gente que representa más riesgo, para, como decía recién, para en ese bosque que se está incendiando empezar a detectar estos pequeños focos de incendio y apagarlos lo antes posible. Obviamente usar todos los sistemas y equipos de protección personal que sean posibles para tratar de que si aparezca un caso no haya contagios masivos dentro de la empresa. Y después, una vez que hubo un caso, hacer el seguimiento exhaustivo y a nivel país, como lo hacía Corea, ellos tenían toda una aplicación para ir haciendo el seguimiento de cada uno de esos casos y sus contactos, para ir trazando los contactos y cercando y ir aislando rápidamente esos pequeños focos de incendio. Y obviamente cuando uno detectaba un caso positivo, lo primero que se hacía, o un caso sospechoso, se aislaba y se ponía en cuarentena hasta que se confirmaba o se descartaba el caso. El problema de esta pandemia, uno de los principales problemas son los portadores asintomáticos no diagnosticados. Estos son prácticamente casi un 80% de personas que podríamos decir asintomáticos o no tan asintomáticos, pero que no se consideran enfermos porque los síntomas son muy leves, entonces no se someten a ningún estudio ni se declaran como un caso para ser estudiado. Esos casos que tienen tan poca sintomatología o ninguna, son casos generalmente de gente joven que se mueve mucho por todos lados y que son, lo que yo le digo a veces, son esponjas, porque están absorbiendo el virus de todos lados y llevándolo y contagiando a otras personas. Entonces, es bastante importante estudiar estos casos asintomáticos y ir dándonos cuenta de ver dónde están para ir haciendo detecciones tempranas. Como voy a hablar de los test, me interesa explicar bien, a veces hay una cierta confusión para qué sirven los anticuerpos y para qué sirven los virus. Si nosotros vemos en la primera parte de la curva, en la línea azul, esta es la línea de carga viral. Esta es la etapa donde la PCR funciona bien, que es un estadio temprano de la enfermedad. Hasta aproximadamente el día 14 tenemos una buena sensibilidad
y buena sensibilidad, estoy hablando del 70-80% de detección, de los casos positivos, y a partir del día 14 aproximadamente empiezan a detectarse mejor los anticuerpos con mayor sensibilidad, y ya después del día 21 prácticamente es muy recomendable hacer anticuerpos y no hacer PCR. Sin embargo, fíjense que si nosotros queremos hacer detección temprana de la enfermedad, tenemos que trabajar con la PCR en los primeros días de los contagios, y si queremos hacer una visión retrospectiva, si queremos mirar por el espejo retrovisor, entonces ahí nos conviene hacer los anticuerpos. Cada uno va a tener una utilidad clínica específica, una utilidad distinta, y ahora al último me voy a referir cuándo y cómo hacer cada test. Este es un modelo de protocolo que hicimos, un modelo de algoritmo que hicimos. Vamos a empezar a trabajar en nuestra empresa. Aquellas personas que son mayores de 60 o que tienen algún factor de riesgo, conviene mantenerlas en cuarentena. Si no tienen ningún factor de riesgo y no es un caso sospechoso, o sea, si es un caso sospechoso aquella persona que tiene fiebre o que ha tenido síntomas, si es ese caso se reporta al 107 como un caso sospechoso, y si no es un caso sospechoso, lo que podríamos hacer, que es opcional, hacer un test de PCR, si da positivo, mantenerlo aislado y hacer el anuncio, la denuncia al 107, y si da negativo, dejarlo ingresar a la planta y mantener el distanciamiento y los elementos de protección personal. Es importante que sepan que la PCR, como tiene una sensibilidad de 70%, es posible que ahora podamos perder algún negativo. Entonces, los negativos, algún positivo. Entonces, los negativos no tienen tanta utilidad clínica. Los negativos nos pueden dar una falsa tranquilidad. Por lo tanto, es importante decir que este test sirve más que nada para detectar positivos y aislarlos, pero no sirve para generar falsas creencias de que uno no tiene el virus y que deje de usar elementos de protección personal. Acá al costado les pongo cómo se define un caso sospechoso, como porque ustedes pueden entrar a esta página web y verlo. Una vez que la gente está trabajando, obviamente hay que hacer los controles diarios, hay que hacer control de temperatura, verificar si hay algún síntoma, si hay automáticamente ya se reporta el 107, y si no se mantiene la vigilancia y se pueden volver a rechequear con PCR aquellos casos que son importantes, o sea, la gente que está mucho más expuesta a posibilidad de contagio porque tiene mucho contacto con el público, actividades riesgosas como puede ser el área de salud, el área de fuerzas policiales, áreas de supermercados, gente que tiene mucho contacto con la gente, con el público. Esta gente podría ser testeada con alguna frecuencia mayor, o también va a depender un poco de la importancia de que no querer que esa área se contagie. Hay áreas muy críticas dentro de la empresa que no queremos que haya un contagio masivo, entonces la vamos testeando más rápidamente. Obviamente, si nos da un negativo, pueden continuar trabajando, y si nos dio positivo, bueno, obviamente hay que seguir el control de los casos. Si nosotros a la PCR le agregamos los anticuerpos, agregamos un poco más de sensibilidad al método, porque estamos yéndonos ya no solamente con una sensibilidad entre el día 1 y 14, sino estaríamos extendiendo un poquito más. Acá uno puede ver si hay anticuerpos positivos y PCR negativa, podríamos pensar que es una enfermedad que ya pasó, o puede ser también que haya falsos positivos en los anticuerpos. Si da PCR positiva y anticuerpos positivos, en ese momento estaría cursando la enfermedad, o si da PCR solamente positiva, estamos al principio de la enfermedad. ¿Qué hacer en el caso que haya un caso positivo? Bueno, lo primero es aplicar el protocolo, aislar a las personas, hacer la identificación del caso y avisar al área, al 107, para que se haga cargo salud pública de la persona, aislar a todos los contactos estrechos, hacer limpieza y desinfección del área. Y bueno, esto una vez que uno detecta un caso, lo primero que hace es poner todo en manos de la autoridad sanitaria, y automáticamente la autoridad sanitaria va a tomar las riendas. Es importante acá saber que si la empresa ha hecho las cosas bien y se ha cuidado y ha mantenido los elementos de protección personal y ha llevado un buen protocolo, es posible que la autoridad sanitaria sea obviamente mucho más permisiva con la empresa, que si la empresa ha hecho todo mal, probablemente quiera mandar a cuarentena automáticamente a toda la empresa durante 14 días. Entonces, es importante que uno haga las cosas bien de entrada, por si llega a haber un caso positivo, tendrá mucho mayor defensa para poder mantener la actividad funcionando, que obviamente no la va a tener si no realmente no hizo las cosas bien, y además va a tener un problema porque va a tener una cadena de contagios bastante importante. Por eso es muy importante tener las cosas bien organizadas,
bien preparada, con buenos controles, para el día de mañana, si llega a pasar algo, bueno, tener realmente una buena preparación para demostrar que han trabajado bien. Yo quería mostrarle con un grafiquito bien sencillo qué es lo que pasa cuando uno no hace cuarentena, con un tiempo de duplicación de la enfermedad cada 5 días aproximadamente, uno lo que va a ir teniendo una duplicación de los casos hasta llegar al cabo de un mes a tener 64 casos. Esto es lo que pasaría si no hacemos nada. Barcelona vieron ahora en medio del país, me dice, está todo el mundo. Esto es lo que va a pasar si no hiciéramos nada. Al hacer una cuarentena muy estricta, podemos tener un tiempo de duplicación de 25 días o de 15 días, como estamos más o menos ahora, y tener al cabo de un mes apenas 4 personas contagiadas. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con los testeos, con el screening? Lo que estamos tratando de hacer con los screening es, una vez que se va a levantar la cuarentena y se van a mantener aparte todos los sistemas de protección, de elementos de protección personal, ir cada tanto haciendo un testeo. Cuando hacemos el testeo en este screening, lo que hacemos es detectamos un 70% de los casos, y esos 70% de casos positivos los aislamos, y solamente quedarían apenas algunos casos que no se nos escapan, y tendríamos a fin de mes una cantidad mucho menor de personas infectadas. Esto sería una forma de ir administrando la cuarentena y tratando de disminuir la cantidad de casos. Si nosotros sumamos los screenings más unos buenos elementos de protección personal, la educación, el control de casos, el aislamiento de los casos sospechosos y la cadena de contagios, vamos a poder mantener bajo un buen control todo lo que sería la pandemia, y específicamente en el caso de una empresa, para dentro de una empresa. Esto es lo que le decía hoy al principio. Fíjense que estos son los casos confirmados asintomáticos. Fíjense que la mayor prevalencia de casos asintomáticos confirmados son la gente más joven. ¿Por qué? Primero, porque la gente más grande nos estamos cuidando muchísimo más y no estamos moviéndonos y tenemos mucha más cuidados. En cambio, la gente más joven, que se siente menos vulnerable a esta enfermedad, se mueve más, se controla menos, se cuida menos, y son los que más cargan, y encima son más asintomáticos, y son los que más arrastran la enfermedad. Por lo tanto, hay que hacer mucho foco en esta gente joven para que cuide y controle el uso de los elementos de protección personal, y controle y cuide las reglas, porque aún, como ellos se sienten menos vulnerables, son los que más van a estar transmitiendo la enfermedad. Obviamente los beneficios, si hacemos todos estos controles para los sujetos, para evitar la cadena de contagios, para las instituciones, empezar a ser menos vulnerables, para tener menos estos incendios masivos, como me decía, y para la comunidad, obviamente, tratar de evitar que los sistemas de salud estén colapsando y que nos pase como ha pasado en Italia o en España, que por no conocer bien las cosas o no tener información para cumplir las reglas, tuvieron estos casos de tanta discriminación. O no actuar tampoco con soberbia pensando que no nos va a pasar nada, como pasó en Estados Unidos o en Brasil, que pensando que ellos y no les iba a pasar, y vimos que automáticamente empezó a pasar. Eso yo entendí. María del Carmen se le activa el sonido. Bueno, quiero contarles un poquito de qué se trata hacer estudios de PCR. Para hacer estudios de PCR ustedes tienen que conseguir un laboratorio que tenga personal capacitado para hacer la toma de muestra, con un equipo de protección personal adecuado, y un bioquímico que sea responsable de haber capacitado y estar bajo el control de todos estos estudios. No cualquier persona está preparada para hacer esto, y hay que tener mucho cuidado, porque si a estas personas que toman los hisopados les llegara a pasar algo y no se tomaron los recaudos correspondientes, todos podrían ser corresponsables de cualquier daño que podía pasar sobre las personas que se les está tomando la muestra o sobre las personas que toman las muestras. Una vez que se toman las muestras, hay que procesarlas por la PCR, muy especial. Este equipamiento especial es una cabina de bioseguridad para hacer la parte de extracción de ARN. Después se van a instalar un termociclador y una centrífuga de alta velocidad. Estos son dos tipos de termocicladores. Aquí lo que se hace es el virus se amplifica, se van replicando varias cantidad de veces, y una vez que se va replicando se le van agregando unas sondas fluorescentes, y lo que vamos a ver, como se ve aquí, es cuando se van revelando estas sondas fluorescentes, acá ven en la parte de abajo, todos pacientes que son negativos
un control positivo, que es la línea de arriba, y un paciente que dio positivo, que lo que hizo esa sonda empezó a replicarse con una frecuencia de aproximadamente, al tener unos 25 ciclos ya se considera un paciente positivo, entonces empieza a crecer esta fluorescencia y es lo que se puede ver acá como una detección positiva, ¿sí? Hoy se está empezando a ver que algunos pacientes cuando más carga viral tienen, mucho antes se empiezan a dar positivos, y cuando se están reponiendo la enfermedad empiezan a dar en ciclos más tarde. Eso se llama el valor de CT. Esto es para un tipo específico de gen que estamos detectando. Entonces, de vuelta, como les decía al principio, la carga viral se detecta en la primera parte de la enfermedad, la parte de anticuerpos es la segunda parte de la enfermedad, y lo que podemos tener es, si es PCR positiva, estamos recién en el primer comienzo de la enfermedad. Si estamos con IgG, con IgM y PCR positivas, estamos también en la parte temprana de la enfermedad. En la parte donde están todos los anticuerpos más las PCRs, estamos en la fase activa, y ya cuando estamos con una infección pasada solamente tenemos inmunoglobulinas IgG. Estos son los equipos donde estamos procesando hoy acá todas las partes de anticuerpos, una plataforma de Abbott, hay otra plataforma de Roche también. Y bueno, finalmente estos equipos son exactamente los que se ven detrás. Acá atrás funciona el laboratorio, se hacen todos estos estudios. Y finalmente, como para terminar, les quería comentar que hacer este resumen. ¿Qué test hacerlo? PCR para la detección temprana y la prevención de contagios. Anticuerpos, posible inmunidad. ¿Posible por qué? Porque todavía se discute mucho si un anticuerpo positivo es un signo de inmunidad. Hay algunos reportes que dicen que personas con anticuerpos aún así se han vuelto a contagiar. Pero podríamos pensar en el futuro, cuando haya mucha cantidad de contagios, podemos pensar que la mayor probabilidad va a tener, aquella persona que tenga anticuerpos va a tener menor probabilidad de volver a contagiarse. ¿A quiénes? Bueno, esto depende, como decía al principio, de una relación entre riesgo de infección y riesgo de pérdida laboral. Obviamente hay áreas que son muy críticas para una empresa, que no queremos que se pierdan. Por ejemplo, si nosotros hablamos del área de salud, las áreas de terapia intensiva son muy críticas y en esas áreas nosotros podemos testear hasta una vez por semana. Y después, áreas muy expuestas, también como puede ser una terapia intensiva, son áreas de alto riesgo de infección. Cada uno sabrá en su empresa cuán expuesto está cada uno y cuán importante es para no tener la pérdida laboral. Por ejemplo, cuando decimos en los barcos, el hecho de que haya una infección masiva de arriba de un barco es una pérdida laboral muy importante, pues se pierde la posibilidad de salir a pescar en épocas de gran importancia, y la pérdida laboral es muy importante. Por eso para ellos es bastante importante hacer estudios de PCR seguidos. Entonces, a estos casos vamos a hacer estudios de prevención con PCR. ¿Y cuándo? Bueno, ahora en este momento de la pandemia hay que hacer PCR. Más adelante, cuando ya la prevalencia de la enfermedad, ya tengamos un 5, un 10 o un 20% de casos en Argentina, en ese momento va a tener sentido empezar a hacer más seguido anticuerpos, porque los anticuerpos nos van a estar permitiendo ver cuándo unas personas pueden estar más expuestas que otras porque tienen menor probabilidad de tener enfermedad. ¿Por qué no conviene hacer anticuerpos hoy? Yo creo que no conviene porque como los anticuerpos tienen falsos positivos, entonces nosotros vamos a tener muchos más falsos positivos que reales positivos. Entonces lo que se llama el valor predictivo positivo de un test de laboratorio es bajo para estos casos. Entonces yo en este momento recomiendo para aquellos que quieran prevenir, hacer PCR y mucho cuidado con los test rápidos. Estos test famosos chinos tienen muy mala sensibilidad y muy mala especificidad, y el riesgo de todos estos test que nos lleguen a falsas conclusiones que no nos conviene tener. Quizás el día que haya muchos casos, el error va a ser pequeño con respecto al error del método. A ver, ¿cómo lo puedo explicar esto de una forma más sencilla? Si hoy tengo 10 casos cada 1000 y mi test me da un error del 3%, significa que tengo 30 falsos positivos cada 1000, entonces voy a tener 30 falsos positivos para 10 verdaderos positivos. Entonces el error es mucho mayor que lo que estoy midiendo. En cambio, si la prevalencia o el porcentaje de enfermedades es del 30%, yo voy a tener 30 pacientes realmente positivos y 3 falsos positivos. Sería un error aceptable tener en 30 3 errores. Entonces acá la utilidad o no del test depende a qué población, con qué prevalencia y qué valor predictivo va a tener para la persona que va a interpretar ese resultado.
Bueno, en oro nos quedamos abiertos a las preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas por mail, acá les dejo un mail de contacto para que nos puedan hacer preguntas más específicas. Pero bueno, en principio vamos a dejar las preguntas abiertas para todos los que quieran consultarnos casos específicos. Así que vamos a cerrar la presentación y nos quedamos a la espera. ¿Cómo? Sí, ¿no? Vamos a abrir los micrófonos. Cada uno tendrá que activar su micrófono en el momento que quiera hablar, ¿no? Aprovecho a agradecer a algunas empresas que nos han apoyado en esto, a la empresa Garantizar, de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la Sociedad Garantizar, que nos apoyó, nos llamó para hacer esta presentación, y a Magna también, con el cual construimos el algoritmo que les presenté hoy. Magna es un grupo de Buenos Aires con el cual trabajamos también en conjunto sobre estudios de este tipo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que o los aturdimos mucho, o no entendieron nada, o... Hola Hernán, no sé si ahí me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Bueno, viendo cómo la curva va evolucionando con el tiempo y es por ahí muy difícil proyectar, te quería consultar en el escenario actual, de acá a cuánto tiempo consideran oportuno iniciar con los análisis de anticuerpos. Bueno, eso va a depender de lo que pase con la pandemia. La verdad es que nosotros no sabemos ni podemos pronosticar demasiado qué es lo que va a pasar con la pandemia. No sé si vos tenés, Gonzalo, tenés alguna idea, algún pronóstico más acertado. Entiendo que es difícil igual, pero como viste que se fue desplazando en el tiempo el pico que se esperaba, por eso para si había alguna proyección. Mira, proyecciones, digamos, las proyecciones que hubo desde entrada fueron todas fallidas. Y siempre, si vos te fijás y repasás un poco la historia, la corta historia que tiene esta enfermedad, siempre el pico estuvo por venir 2 semanas de acá en adelante. Ahora se está hablando, digamos, de que el pico verdaderamente va a estar en el mes de fin de julio y agosto. Lo que sí estamos viendo es una aceleración de la cantidad de casos y una disminución en cantidad de días de duplicación de casos. Digamos, si vos te fijas cuáles son los reportes diarios, pasamos de 15 días atrás a tener 300 casos aproximadamente por día, y ya estamos teniendo, digamos, como una variable común 1.000 pacientes por día. Esto también tiene que ver con una búsqueda activa de contactos estrechos, que es la forma que más se está dando de transmisión de esta enfermedad en nuestro país. Y tiene que ver con una búsqueda activa en lugares vulnerables, donde digamos, el distanciamiento social no se puede mantener, como son los barrios vulnerables, en donde hay una campaña bastante activa de búsqueda de pacientes, y el testeo, digamos, que se está haciendo allá es bastante más importante con respecto al resto de la comunidad. Entonces, ¿qué va a pasar de acá en adelante? No sabemos. Lo que sí te puedo decir es que si vos mirás también los reportes de cuántos internados tienen los hospitales municipales de Cava, la verdad que ha crecido muchísimo. Cuántos pacientes en terapia intensiva tiene el país, también ha crecido mucho. El reporte, digamos, hace 10 días era de 150 pacientes en terapia intensiva, y hoy ya estamos más o menos en alrededor de 300 pacientes en terapia intensiva. Estamos muy lejos de saturar el sistema, ¿no? Pero sí, lentamente vamos teniendo más pacientes. Yo creo que una de las cosas que dijo Darío y también comentó Hernán, es imposible no tener pacientes. A ver, pacientes va a haber. Es imposible frenarlo esto, porque teniendo una enfermedad que no tiene un comportamiento, digamos, 100% conocido por los médicos, que tiene, digamos, un 80% de formas oligosintomáticas, que tiene formas de presentación también atípicas, es muy difícil anticiparse a todos los escenarios.
Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿cuándo? No lo sabemos realmente, y creo que las estimaciones posiblemente fallen. Son cosas que pienso, digamos, basado en lo que pasó anteriormente, digamos, con las estimaciones previas, ¿no? Gracias, ¿eh? No, Acá tengo una pregunta por el chat. Preguntando por el chat, que no tiene micrófono, dicen. Sí, acá tengo una pregunta en el chat que me pregunta, me queda la duda sobre el estudio PCR, lo que debe hacer la empresa. Ante un caso sospechoso, ¿es la empresa que debe marchar el estudio o las autoridades sanitarias? No, si el caso está dentro de definición de caso sospechoso, eso después lo pueden buscar, pueden googlearlo y ponerlo, caso sospechoso, y van a aparecer en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Si eso tiene definición de caso de sospechoso, entonces la que toma las riendas es la autoridad sanitaria automáticamente. A veces nosotros lo que hacemos es, trabajamos en conjunto con la autoridad sanitaria porque, por ejemplo, con lo que pasó acá en una empresa, una institución sanitaria, los casos sospechosos eran aproximadamente 50 porque eran contactos estrechos y el resto no era un contacto estrecho, pero sí tenían miedo de haberse contagiado. Entonces, la institución decidió hacerle la PCR a todo el mundo y lo que era caso sospechoso fue por la autoridad sanitaria porque era obligación que se haga por esa vía y los demás casos lo hicieron ellos por su cuenta. Entonces, acá tanto lo que es la autoridad sanitaria como la parte privada actuamos en conjunto. Y valga la aclaración, la salud es pública, es una sola, sea financiada por el Estado, sea financiada por los privados. Hoy estamos trabajando todos en conjunto y en forma sinérgica. Eso es importante destacarlo porque no tenemos que crear las falsas expectativas si esto es un problema de salud del Estado o privado. Yo creo que acá es un problema de la salud pública y todos debemos actuar en forma sinérgica, tratando de ayudarnos para disminuir la cantidad de casos. Las empresas lo podemos hacer aportando, buscando casos asintomáticos, y el Estado se encarga exclusivamente de lo que será la línea de casos sospechosos. Los casos de mayor prevalencia, mayor riesgo, porque han tenido síntomas, porque han estado en contacto muy estrecho con personas positivas, o han venido de zonas donde hay una alta cantidad de gente contagiada. Por eso se dividen un poco esas dos líneas, y con esta división nosotros mantenemos una buena armonía entre lo que es la salud desde el Estado y la salud desde la parte privada. Creo que tenía esta sola. Hola, sí. Quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Lorena, te escuchamos, sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, son varias preguntas. No sé si los puedo cansar con las preguntas, pero la primera es si Mar del Plata se espera un desarrollo similar a lo que es Cava, o sea, teniendo en cuenta los barrios vulnerables y ahora se van a abrir también actividades. Nuestro personal, la mayoría se mueve y se traslada a la empresa por colectivo, por transporte. Y muchas veces también las chicas y los operarios me dicen que a veces no se mantiene la distancia mínima en algunos micros. Entonces, bueno, es como que también eso aumentaría la probabilidad quizás de encontrar un caso, ¿no? Bueno, en estos casos te lo dejo a Gonzalo, Sí, que él es sí, al infectólogo. Bueno, ¿qué tal, ¿Qué Lorena? tal? Bien, bien. Sí, la verdad que es un desafío lo que vos estás diciendo. Creo que uno de los principales desafíos que tiene la salud pública en este momento y las autoridades sanitarias tiene que ver con este balance en poder reactivar y tener, digamos, una política de reapertura sin que tenga un impacto directo en la cantidad de casos. Mar del Plata en ese sentido, hasta el día de hoy, digo hasta el día de hoy porque esto es bastante dinámico e impredecible, está bastante privilegiada, digamos, lo que no hemos tenido demostración de casos en la comunidad. Los casos que hemos tenido tienen que ver, digamos, básicamente con algún brote que se ha desarrollado en alguna institución de salud, fundamentalmente. Y por otro lado, digamos, el gran desafío en la reapertura tiene que ver con el transporte público. El transporte público es un problema que se está discutiendo, digamos, a nivel nacional, de qué manera se puede poder utilizar el transporte público sin que esto impacte directamente en la generación de nuevos casos.
todavía no hay una respuesta clara de todo esto. De hecho, en algún momento hubo un proyecto de limitar lo que es la tarjeta SUBE para lo que es el personal esencial y de esa manera poder disminuir Achicar. la cantidad de gente que lo utiliza. Pero bueno, ya te digo, esto no es que está del todo claro cómo se va a desarrollar de acá en adelante. Y por otro lado, también un gran desafío que tiene Mar del Plata tiene que ver con un montón de provincias que tienen una situación similar a la de Mar del Plata, tiene que ver con la afluencia de gente que proviene de lugares donde hay circulación comunitaria. Y realmente la implementación de un protocolo en ese sentido es muy difícil, porque los escenarios son múltiples. Hay gente que viene circunstancialmente, hay gente que es muy técnica y que viene a arreglar un tomógrafo o que viene a arreglar una máquina y que se va al mismo día. Entonces, en ese sentido, sí hay que trabajar, digamos, muy aceitadamente con la autoridad sanitaria para ver cuál es la mejor política como para no traer, digamos, el virus con, digamos, una persona que actúe como vector a nuestra ciudad, ¿no? Sí. Otra pregunta, ya que estás acá. A veces me queda duda con el caso sospechoso, bueno, igualmente después voy a consultar también la fuente que ahora pasaron, pero yo en la planta tengo los mismos operarios, o sea, sé que su lugar es acá, es natal, o sea, sé que no están en zonas de alta circulación del virus, les hacemos siempre el control al ingreso, se le toma la temperatura, se le hace el cuestionario. Mi pregunta es, el caso sospechoso concreto en el que yo tendría que denunciar, o sea, o la empresa tendría que denunciar y hacer el llamado al 107 sería fiebre y otro síntoma, porque eso puede ser también un caso de una gripe común, o sea, pero... Sí, a ver, para mí lo más importante es, digamos, la responsabilidad que tienen las empresas es... Sí. Tener, digamos, un protocolo por el cual evalúe la seguridad, digamos, de que la gente que va a trabajar no está enferma primero. Y eso si vos tenés, digamos, un sistema que toma la temperatura, que ya es digamos, algo bastante sensible, es importante. Lo segundo es tratar de pesquisar si tenés alguna persona sintomática que está trabajando y que no digamos, y que no dice que está enferma. Claro, es un gran problema, porque muchas veces la gente no dice que está enferma porque pierde digamos... Por miedo de perder el día de trabajo, claro, exactamente, ese es mi miedo. entonces claro, el presentismo lo pierde, entonces desestima, digamos, muchas veces los síntomas y pone en riesgo un montón de gente. Exacto. Entonces, la responsabilidad de la empresa fundamentalmente está en que si vos pesquisás que alguien está enfermo, tiene que ser evaluado por un sistema de guardia. Bien. ¿Tá? No necesariamente, digamos, es responsabilidad de la empresa que tenga que ser evaluado por la empresa. Digamos, si vos pesquisás que tenés a alguien que está trabajando en tu empresa que está enfermo, por favor retirate, anda a un sistema de guardia y que el sistema de guardia sea el encargado de determinar si es un caso sospechoso o no. Bien. Digamos, eso ya va mucho más allá de lo que vos podés hacer como empleador de las personas. Y como resguardo tuyo te diría que si consultó un sistema de guardia que diga que este paciente, digamos, tiene, digamos, un cuadro de gastroenteritis o este paciente tiene un cuadro de infección en la pierna y que no tiene nada relacionado con un cuadro respiratorio y que puede volver a trabajar. No me da quieta, Lorena, te asusté. Bien. Me gustaría agregar la opinión para que los escuchemos a los responsables de seguridad e higiene de acá del laboratorio que han encargado de armar todo el protocolo interno del laboratorio y ellos cómo ven, cómo están, qué consejos darían como para concientizar a la gente que es tan importante, cómo harían como para minimizar los riesgos para que una empresa entre en un contagio masivo con turnos rotativos. ¿Cuál sería su consejo para darnos? Nos acompañan Florencia y Cristian, que son los encargados de seguridad e higiene.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos los encargados del Departamento de Seguridad e Higiene. Es un área que en esta situación de pandemia en las empresas tiene que funcionar de manera interdisciplinaria, junto con el área de recursos humanos, junto con la medicina laboral, si es que la empresa cuenta. Y como a modo de síntesis, pensamos que lo más importante, y apoyando mucho la postura de la gente que estuvo hablando, es los elementos de protección personal, ¿sí? La protección de cada empleado, pero fundamentalmente es la concientización y capacitación del uso de los recursos y del manejo para con la gente, tanto interna como externa, ¿bien? Una buena concientización implica que en la misma persona se esté cuidando no solo al compañero dentro de la empresa, sino también a la familia, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta que tengan al respecto, nosotros estamos a disposición. Y es fundamental que se siga con el protocolo de seguridad planteado y destinado al área que está transitando. ¿Alguna pregunta? No, disculpen que justo me estaba hablando a mí el infectólogo hace un rato y bueno, tengo inestable la conexión y se cortó la comunicación, por eso quería pedir disculpas, que me fui de la charla. Bueno. Bien, bueno, ¿alguna otra comentario? ¿Tiene más preguntas acá para el profesional? Yo no sé si puedo hacer una última y ya no molesto más, porque justo se me cortó la comunicación. Sería una última. Supónganse que, bueno, hay detectado un caso sospechoso, ¿no? O sea, en la planta tengo detectado un caso, pero se mandó a analizar y todavía no estamos a la espera del reporte, o sea, de la PCR que se tenía que hacer. En ese lapso, la planta en teoría tendría que estar, yo trabajo en una planta pesquera, ¿no? La planta en teoría tendríamos que entrar en cuarentena, tendremos que aislarnos todos, o sea, o bueno, de tratar de achicar el grupo al contacto estrecho. El doctor te va a responder la pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno. Hola Gonzalo, discúlpame, se me cortó la comunicación No, anterior. no, por favor, no. Todas las dudas que haya que aclarar. Si no tienen después mi mail, y si el que quiere bueno, perfecto. mail, no hay ningún problema. Me parece que lo más importante es tener una alerta, digamos, excesiva y tener una buena sensibilidad ante la pesquisa de los síntomas. Cuando yo tengo un empleado que desarrolla síntomas y que es evaluado por el sistema, y cumple con criterios sospechosos y ese paciente va a ser hisopado, una de las cosas que me parece que es importante y que tienen que trabajar es, cuando hablaba yo de los protocolos, es tratar de organizar el trabajo de manera tal que, ante la eventualidad que se desarrolle la posibilidad de que un sospechoso se convierta en confirmado, y después, digamos, de un confirmado yo tengo que determinar quién es el contacto estrecho, una forma de organizarse es tratar digamos, primero, de más allá del distanciamiento y el uso del barbijo, de tener una estructura de trabajo del cual, digamos, yo pueda tener el menor contacto posible de casi toda la gente que trabaja, de manera tal que si yo tengo un confirmado, el impacto sea lo menor posible, ¿sí? Bien. Entonces, tengo un paciente sospechoso, el resultado de PCR es un resultado que se realiza rápidamente. En 24 horas vas a tener el resultado. No te va a cambiar tanto la conducta, ¿está? Bien. Mandar a cuarentenar toda tu planta y vos lo tuviste a esta persona en un sector determinado, exclusivo, la verdad que mucho sentido no tiene. Ahora, ese paciente sospechoso lo convertí en un paciente confirmado por un test de PCR, sí tengo que hacer un análisis exhaustivo de la gente que compartió por lo menos el mismo turno, porque puede ser que esté en un sector diferente, pero que haya compartido un vestuario, que haya compartido, digamos, una sala de estar en común, porque estuvo en la hora de descanso tomando, digamos, un café en el mismo lugar y sin barbijo. Entonces, ese es el trabajo que tenés que hacer una vez que lo tenés confirmado. Bien, perfecto. Y la otra sería, bueno, en el caso en el que no pueda, o sea,
que sea ese grupo grande que tomó el cuarto con él, porque nosotros dividimos los cuartos en 3, ¿no? Los recesos se dividen en 3 justamente por eso, para no agotar el espacio y mantener el distanciamiento social. Yo identifico a ese grupo es el que tengo que dejar en aislamiento, pero no necesariamente el resto, o sea. No, a ver, vos puede ser que incluso ese mismo grupo que compartió un espacio común, si se tomó la están distancia, aislados. si se tomó la distancia necesaria, si tenían barbijo, digamos, vos hasta podés determinar que ese, aunque lo compartió el tiempo y mantuvo la distancia, no es un contacto estrecho y puede seguir trabajando incluso. Bien. Es por eso que es muy importante esto que vos decís, organizar también los horarios, organizar también los espacios, ¿sí? Bien. No necesariamente por el hecho de compartir un mismo horario lo convierte automáticamente en un contacto estrecho. El contacto estrecho es mucho más allá que eso. Bien, perfecto. Y en todo caso, si yo quiero ya estar completamente seguro, puedo llegar a ese grupo, también hacerle el testeo, como decía el doctor, o sea, hacer el testeo por PCR si quiero de vuelta estar, que ese grupo esté trabajando. En esto, lo que vos podés hacer, digamos, vos imaginate que hacer una PCR es sacar una foto, y digamos, esto es una enfermedad que es como una película. Claro. Digamos, vos podés determinar el contacto estrecho de esos pacientes, ¿sí? Esos contactos estrechos, la norma te dice que vos los tenés que mandar a cuarentenar. Ahora, yo quiero tener más seguridad, porque quiero saber si tengo más personas afectadas, aunque estuvieran asintomáticas, como contaba Hernán, digamos, en su presentación. Puedo hacer una PCR en ese momento, o puedo no estudiarlo y estudiarlo antes de que vuelva a trabajar. Claro. Al día 12, al día 13 o al día 14, antes de que se reintroduzca en su trabajo, me quedo tranquila. Puedo hacerle, digamos, un test de PCR. Si el test de PCR es negativo, puede volver a trabajar tranquilamente. Ahora, ¿es obligatorio esto? No, no es obligatorio. La norma dice que son 14 días. Bien. Siempre y cuando se mantenga asintomático. Si un contacto estrecho se torna sintomático en esos 14 días, se transforma en un caso sospechoso y lo tengo que estudiar obligatoriamente. Claro. Bien, está bien. Y ahora sí, ya prometo que es la última. Los túneles de desinfección, los que se ponen en las puertas, ¿sirven? ¿Tienen utilidad? O sea, Bueno, yo puse en la presentación, digamos, tanto un anuncio que tiene el Ministerio de Salud de Nación, como un montón de sociedades, donde está la Asociación Argentina de Toxicología, en donde no recomiendan el uso por la posibilidad de también, no solamente no ser eficaces, sino también la posibilidad de tener toxicidad relacionada con los elementos desinfectantes, claro, exactamente, que se incorporan. sobre la piel, ¿no? Sí, aparte no hay tampoco, ¿no? Casos que se observen que sea por contacto de la ropa, ¿no? O sí, o realmente de la ropa puede llegar a haber también no es una de las principales vías de transmisión. No, uno tiene que hacer mucho hincapié. Que lavado de manos. Exacto, que se transmite básicamente por la vía aérea. Bien. Y la vía aérea, digamos, lo que produce es contaminación de superficies inanimadas. Perfecto. Las superficies inanimadas que, digamos, pueden llegar a transmitir la enfermedad son las superficies altamente tocadas, ¿sí? Entonces es por eso que va acompañado de higiene del lugar, las medidas de más allá de lo que es... sí, eso en el protocolo lo reforzamos nosotros, todo lo que era barandas, manijas, picaportes, todo eso se reforzó la limpieza, está bien. Bueno, te agradezco mucho, es muy amable, la verdad que muy, muy explicativo. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. A ver, acá apareció un mensaje nuevo. Otra pregunta, ¿qué opinan de que siendo el mate un símbolo clave de nuestra cultura y cotidianidad no se hable sobre el uso del mismo en este contexto? Trabajo en el rubro agropecuario, el mate es parte del escenario diario y poco se escucha en medios oficiales sobre el uso del mismo. Entiendo que es una cuestión de sentido común, sin embargo, no hay recomendaciones oficiales. Bueno, definitivamente... Sí hay recomendaciones oficiales. La Sociedad Argentina de Infectología, digamos, ya en el mes de marzo, sacó un comunicado que desaconseja el uso del mate en forma compartida. Sí, mate en forma individual
no hay ningún problema, pero compartido no está recomendado. Sí, es obvio que no, el mate en forma comunitaria, de hecho creo que hay un grupo que se contagió bastante en Chaco, que estaban tomando mate juntos y se contagiaron todos, así que ya está, hay un caso bien claro en Argentina de tomando mate juntos, cómo se contagiaron. El mate es solo y no se recomienda en grupo. Hay una recomendación, si quieren después la en vivo. Bueno, creo que aquí terminamos entonces. La charla va a quedar grabada por si alguno quiere rever algunas filminas. Bueno, y gracias por haber participado. Ahí dejamos unos mails de contactos por si alguien quiere contactarnos, cualquier duda. Bueno, muchas gracias por haber participado. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Qué bueno. Bueno, gracias a todos.